Hola chicos, espero que estén muy bien. Antes de iniciar con el video, quisiera tomarme un momento para agradecer a los miembros del canal que quiero mucho que apoyan bastante este proyecto. Un saludo y un agradecimiento enorme a Gabriel Martínez-U5G, Reaper31X y Nitsujita5916 por estar en el nivel de King of Fuckers. También quiero agradecer a Gustavo Correa Bretón 2678 y a Mr. Potato por su apoyo en el nivel Fuckers. De verdad, se los agradezco un montón. Aprovecho para recordarles que si se unen a las membresías del canal, van a tener beneficios muy geniales. Por ejemplo, van a poder pedir la publicación de los fics que quieran escuchar y también van a tener un rango especial y exclusivo en nuestro servidor de Discord. Sin más que decir, vayamos con el video. Capítulo 18. Ciudad de Fuyuki. El sol yacía bajo y rojizo en el cielo cuando la ciudad de Fuyuki apareció finalmente en el horizonte. Algunos edificios eran altos, otros apenas de 2 o 3 pisos, pero todos parecían pequeños y distantes, proyectados en la penumbra contra el cielo rojo. La carretera estaba despejada, pero varios centímetros de nieve se acumulaban a ambos lados. El invierno también se cernía sobre Japón, al parecer. Anie, por su parte, apenas podía mantener los ojos abiertos. Ella y ella habían viajado sin parar durante más de 18 horas, y el viaje les había pasado factura. Primero, un vuelo de 12 horas hasta el aeropuerto de Narita, cerca de Tokio. Luego, directamente a un autobús, con Fuyuki a 7 horas en coche. Ya eran casi las 5, el sol estaba a punto de ponerse y estaba agotada. A su lado en el autobús, ella dormía profundamente. La pequeña, de cabello blanco, apoyaba la cabeza contra la ventana, con el pecho subiendo y bajando lentamente. Los traqueteos y sacudidas del autobús no la molestaban. Ella seguía durmiendo plácidamente. Menos mal que pudo descansar, pensó Anie. Mañana sería otro día agotador. Los edificios de Fuyuki se acercaban cada vez más. A un lado de la carretera, una vía férrea discurría paralela. Al otro lado, la carretera bordeaba un río que desembocaba en la ciudad y el mar. La carretera y la vía férrea continuaron paralelas hasta que el autobús llegó a los límites de la ciudad. Según un mapa que Anie había conseguido en la estación de autobuses de Tokio, Fuyuki estaba dividida en dos mitades por el río Myon y el puente Myon que lo cruzaba. La mitad occidental, llamada Distrito Shinto, era el centro comercial y financiero de la ciudad, mientras que la mitad oriental, el Distrito Miyama, era más bien una zona residencial. El hotel que Anie había reservado para 3 noches estaba en Shinto, pero Anie suponía que Kiritsugu y su hijo probablemente vivirían en Miyama. Por lo tanto, el plan de Anie era explorar la zona de Miyama con Iria, dejar que las cosas siguieran su curso entre ella y su padre, y luego marcharse de la ciudad a la mañana siguiente. En cuanto el autobús llegó al corazón del distrito Shinto, Anie sacudió suavemente el hombro de ella. Los ojos de la niña parpadearon y gimió al abrirse lentamente. ¿Qué pasa?, murmuró. Ya casi llegamos, explicó Anie, señalando la ventana. Los ojos de ella se abrieron de par en par. ¿Ya?, preguntó nerviosamente. ¿Pero no estábamos a punto de irnos de Tokio? Estuviste dormido casi todo el trayecto, explicó Anie. Ya casi nos bajamos. De acuerdo. Anie suspiró. Era evidente que se ponía cada vez más nerviosa por ver a su padre. Escucha, Iya, tienes todo el derecho a estar nerviosa, le dijo Anie. Recuerda que voy a estar a tu lado todo el tiempo y que te sentirás libre como un pájaro en cuanto te liberes de esta carga. Así que no te preocupes tanto, ¿de acuerdo? Lo intentaré, respondió Iria, con la voz un poco más firme. Muy poco. Además, él fue quien te abandonó y tiene que responder por ello, explicó Anie. Él es quien debería estar nervioso, no tú. No tiene ni idea de lo que se avecina. Iria sonrió levemente ante eso. No estamos, no hoy, ¿verdad? No, es tarde y estoy cansada, asintió Anie. Sentía las ojeras bajo sus ojos. Vamos al hotel, comamos algo, descansemos un rato y acostémonos temprano. Mañana saldremos a la calle. El autobús finalmente se detuvo frente a una estación de tren en el corazón del distrito Shinto. Anie y ella fueron de los primeros en bajar.
Recogieron sus maletas de debajo del autobús y Anya los guió hasta el hotel, a pocas cuadras de distancia. El aire de la ciudad extranjera era agradable y refrescante. Ver edificios nuevos, calles nuevas y gente nueva era justo lo que Anya necesitaba de este viaje. Edensburg parecía estar a 1.000.000 de kilómetros de distancia. A la mañana siguiente, las dos chicas estaban en la pasarela del puente de Nyon, con una ligera nevada cayendo a su alrededor. El puente era uno de los más singulares que Amy había visto en su vida. No por su forma, que era relativamente normal, ni por su tamaño, que era bastante común, sino por su color. Los puentes no solían pintarse de rojo brillante. La pasarela estaba prácticamente vacía. Era la hora punta de la mañana y la mayoría de la gente se dirigía de Miyama a Shinto, no al revés. Decenas de personas caminaban en dirección contraria al otro lado del puente, pero el lado por donde iban Anya e Iria, el más alejado del océano, estaba despejado. Desde su posición privilegiada, el centro de Miyama se extendía a sus pies. Los edificios aquí eran mucho más pequeños que los de Shinto. Los más altos apenas alcanzaban los 5 o 6 pisos. La zona central era un área comercial que comenzaba a cobrar vida. Las tiendas abrían sus puertas y las cafeterías estaban llenas de gente que se detenía a desayunar antes del trabajo. Más allá del centro, la ciudad se volvía suburbana, con casas que ascendían gradualmente hasta el borde de un bosque, fuera del alcance de la vista de Anya. ¿Cómo vamos a encontrar a mi padre en medio de todo esto?, preguntó Iria. Esta ciudad es enorme. Anya se encogió de hombros. Llevaba un par de días previendo este problema y no se le había ocurrido cómo solucionarlo. Tenemos que preguntar por todo el pueblo y, con suerte, tener suerte, dijo Anya. Alguien tiene que conocerlo, ¿no? O al menos oirá que la gente pregunta por él. Iria arqueó las cejas. Eso podría llevar días, protestó. Muchos más días de los 2 que tenemos. No tenemos otra alternativa, dijo Anya con paciencia. No tenemos ni idea de dónde vive tu padre. La única manera de averiguarlo es preguntándole. Iria suspiró. Entonces separémonos, al menos. Así podremos abarcar más terreno y llegar a más gente. Anya se giró hacia ella con los ojos muy abiertos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Vagando sola por la ciudad? Tengo 14 años, no 6. Estaré bien. Anya parpadeó. De acuerdo. Nos vemos al pie del puente en 3 horas. Me parece bien, dijo Iria. Nos vemos entonces. Hizo un gesto con el brazo y comenzó a bajar el resto del puente a paso ligero. Anya se quedó allí un momento más, observando a su amiga menor entrar en Miyama y girar hacia una calle lateral. Probablemente quiera pasear sola un rato, pensó Anya. Está a punto de vivir un momento importante, ¿quién no querría un poco de espacio para pensar antes de algo así? Anya negó con la cabeza. El tiempo que pasaba en el puente era tiempo perdido buscando a Kiritsugu. Se dirigió al distrito de Miyama, en dirección contraria a la que había ido Iria. Caminaba a paso ligero, como una mujer con una misión, ansiosa por cumplirla. Hizo algo que normalmente la habría avergonzado. Detuvo a gente al azar en la calle y habló con ellos, preguntándoles por el paradero de Kiritsugu Emiya. Normalmente evitaba hablar con la gente, pero lo que tenía que hacer, tenía que hacerlo. Así que buscó. Y buscó. Y siguió buscando, toda la mañana. Habló con tanta gente que perdió la cuenta, y al final de la mañana la miraban con extrañeza. Sin embargo, nadie a quien preguntó sabía quién era Kiritsugu Emiya, y mucho menos dónde podría encontrarse. La barrera del idioma lo complicaba aún más. Nadie con quien habló sabía alemán, así que se vio obligada a hablar el único idioma que ella y los lugareños tenían en común, y su inglés no era muy bueno. Iria tenía razón, esto es inútil, suspiró Anya después de que otra persona, esta vez una señora elegantemente vestida con gafas de sol y un collar de perlas, la mirara con desdén e ignorara su pregunta. Nunca lo encontraré. Por un momento consideró volver a Shinto, al ayuntamiento, y pedirle a algún funcionario la dirección de Kiritsugu, pero rápidamente descartó la idea. Y jamás le darían esa información a una desconocida como ella. Sería una completa violación de la privacidad. No, tendría que encontrar al padre de Iria por las malas. Anya miró brevemente su reloj.
Faltaba poco más de una hora para encontrarse con Iggy al pie del puente. Levantó la vista, más allá de la zona comercial, hacia el barrio residencial de Miyama. Quizás podría empezar a llamar a las puertas y preguntar por Kiritsugu. Con un poco de suerte, algún vecino lo conocería, o tal vez se topara con su propia casa. No podía lograr mucho en una hora, pero al menos podía empezar. Supongo que no hay otra manera de hacerlo, suspiró Annie. Al menos, aunque no encontraran a Emilia, ella y ella tendrían el respiro que tanto merecían. Sin embargo, eso no significaba que no fuera a intentarlo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de girar hacia la carretera principal que la llevaría a las casas, algo le llamó la atención. A medida que uno se adentraba en Miyama, las tiendas se convertían en casas y el terreno se elevaba lentamente hasta llegar a una empinada colina boscosa en las afueras de la ciudad. Justo en el límite, Anya creyó distinguir una escuela. Quizás no encontraría a Kiritsugu directamente, pero si encontraba a su hijo, Shirou, él podría guiarla hasta su padre. Y no había mejor lugar para buscar que una escuela. Disculpe, Anya detuvo cortésmente a una joven madre que caminaba con su hija por la calle. ¿Habla inglés? La mayoría de las personas que había visto ese día se habían sentido incómodas al hablar con ella, una extranjera, pero esta mujer fue sorprendentemente educada. Un poco, respondió lentamente. Ese edificio, comenzó Annie, indicándole a la señora que mirara justo donde señalaba. ¿Es una escuela? La escuela, sí, asintió la mujer. La Academia Omurahara. Academia Omurahara, repitió Annie. Le sonaba a escuela. Gracias. La mujer sonrió cortésmente antes de seguir con lo suyo, mientras su hija miraba a Annie con asombro. Su madre la tomó de la mano y la acompañó por la calle. Annie volvió a mirar hacia la escuela. Por fin tenía algo en qué pensar. 15 minutos después, Annie salía de un taxi y le pagaba al taxista la tarifa correspondiente en yenes. Al otro lado de la calle, la Academia Omurahara se alzaba imponente y silenciosa contra un cielo azul salpicado de nubes. Las grandes puertas dobles estaban abiertas, indicando que las clases habían comenzado, pero el recinto estaba completamente vacío, ya que probablemente todos los alumnos estaban en clase. Bueno, Annie respiró hondo, allá vamos. Cruzó las calles y entró en el recinto escolar. Una leve ráfaga de viento levantó algunas hojas secas por el patio, haciendo que Annie temblara. El invierno aquí no era tan crudo como en Alemania, pero aún así hacía frío. Ansiosa por escapar del frío, Annie aceleró el paso hasta llegar a la entrada del edificio. Mientras caminaba, se preguntó si alguno de los estudiantes que miraban desde la ventana se daría cuenta de la presencia de una europea desconocida en el edificio de la escuela, y qué pensarían si lo hicieran. El pensamiento la hizo reír. Los pasillos estaban tan vacíos como el patio. No se veía ni un alma. La Academia Omurahara debía ser muy estricta con respecto a que los alumnos permanecieran en el aula durante las clases, algo parecido a su propia escuela. Desconocía el horario de clases, así que tendría que esperar a que hubiera un descanso. Ojalá no durara mucho. Para su sorpresa, al doblar la esquina de unas escaleras, casi chocó con alguien que venía en dirección contraria. La chica se asustó tanto que dio un brinco y dejó caer los 3 libros que llevaba, los cuales rodaron escaleras abajo pasando junto a Annie. Lo siento mucho, dijo Annie rápidamente, bajando corriendo las escaleras para recoger los libros. Todos tenían títulos en japonés que no entendía. Annie recogió los libros y se los devolvió a su dueña. Era una chica guapa, un par de años menor que Annie. Vestía un uniforme escolar y su cabello morado estaba tan bien teñido que parecía real. No te preocupes, dijo la chica en un inglés sorprendentemente bueno, con una sonrisa radiante. Veo que no eres de por aquí. No, respondió Annie. En realidad, soy de Alemania. Me llamo Annie. Encantada de conocerte, Annie, dijo la chica. Me llamo Matou Sakura. Puedes llamarme Sakura. Sakura, repitió Annie. ¡Qué nombre tan bonito! Gracias. Respondió Sakura. ¿Y qué te trae a Japón, Annie? Bueno, vine aquí buscando a alguien llamado Shiro Emiya. ¿Lo conoces? Senpai. Preguntó Sakura sorprendida. Emiya, Shiro es amigo mío. ¿Cómo lo conoces?
Es una historia un poco larga, dijo Annie riendo. Te la puedo explicar después, pero ahora tengo prisa. ¿Va a esta escuela? Sí, pero hoy no está en la escuela. Sin embargo, cuando terminen las clases, podría llevarte a su casa para que lo veas, ofreció Sakura. Annie asintió. Eso sería perfecto. ¿A qué hora terminan las clases? Terminaré con las actividades extraescolares a las 4:30 de la tarde, le dijo Sakura. Nos vemos en el patio, ¿de acuerdo? Me parece bien, aceptó Annie. Muchísimas gracias por tu ayuda, Sakura. Nos vemos pronto. Sakura se despidió con la mano mientras Annie se daba la vuelta para salir del edificio. Aún le quedaban 20 minutos antes de su encuentro con Iria, y cuando llegara ese momento, tendría buenas noticias que comunicar. Sakura frunció el ceño al ver la espalda de Annie mientras la chica mayor se alejaba. Definitivamente había algo raro en toda esta situación. ¿De dónde conocería Shiro a una chica alemana mayor? Parecía que Annie nunca había estado en Japón, y Shiro jamás había salido de Japón en su vida. Annie parecía simpática, pero decidió que no iba a llevar a una completa desconocida a casa de su senpai sin antes avisar a su tutor. Dando media vuelta, Sakura se dirigió directamente a la oficina de Taiga Fujimura. Tenía mucho que contarle. Capítulo 19. En la puerta. Iria la esperaba justo donde ella y Annie habían quedado unas horas antes, al pie del puente de Nyon. Estaba apoyada en una farola cuando llegó Annie, y ésta supo por su expresión que Iria no había encontrado ninguna pista. La joven estaba visiblemente cansada y necesitaba ánimos. En las últimas horas, el cielo despejado se había cubierto de nubes, y ahora algunos copos de nieve revoloteaban en Fuyuki. Hacía más frío y el viento arreciaba, provocando otro escalofrío en Annie. Parecía que el invierno los seguía a todas partes. Iria levantó la vista al ver llegar a Annie y negó lentamente con la cabeza. No he tenido suerte, explicó. La mayoría de la gente aquí simplemente me ignoró, y los que no lo hicieron no tenían ni idea de quién es Kiritsugu Emiya. Sabía que esto sería una pérdida de tiempo. Las búsquedas infructuosas son imposibles, coincidió Annie, a menos que se reduzca al mínimo el lugar donde buscar. Iria captó la indirecta en la voz de Annie y abrió mucho los ojos. ¿Encontraste algo? Annie asintió, esta vez sin disimular su sonrisa. Recordé que me dijiste que tu padre había adoptado un hijo, así que decidí buscarlo en los colegios. Encontré a una amiga suya en el primero que visité. Nos llevará a su casa en cuanto terminen las clases dentro de unas horas. Iria suspiró y negó con la cabeza. Debería haber pensado en eso. Es muy inteligente de tu parte. Gracias, respondió Annie. Los dos comenzaron a alejarse del puente y adentrarse en Miyama. ¿Has pensado en lo que le vas a decir? Lo pensé, respondió Iria tras una pausa de silencio. ¿Y? Iria soltó una risita sin alegría. Todavía no tengo ni idea de qué le voy a decir. He tenido años para pensar en qué decir, y aún así no se me ocurre ni una sola palabra. No te preocupes demasiado, Iria, le aconsejó Annie. Cuando llegue el momento, las palabras simplemente te vendrán a la mente. Lo sé. Un coche pasó junto a ellos, interrumpiendo momentáneamente la apacible tranquilidad de la ciudad de Fuyuki. Un hombre y una mujer caminaban al otro lado de la calle, cogidos del brazo. Un hombre de mediana edad ayudaba a su anciana madre a entrar en una cafetería, y un grupo de jóvenes entraba con entusiasmo en una tienda de vestidos de novia. No me di cuenta mientras buscaba desesperadamente a tu padre, comentó Annie, pero esta es una ciudad muy hermosa. Todo se ve tan tranquilo aquí. Lo sé, asintió Iria. Nunca te imaginarías que sería el escenario de una de las guerras más despiadadas de la historia de la humanidad. Aquello hizo que Annie se estremeciera. En el fondo, Annie no había olvidado todos los detalles de las guerras del Santo Grial que Iria le había contado. 7 magos luchando a muerte por el derecho a que se cumplieran sus deseos. Para los incautos, sonaba galante, caballeroso, incluso heroico, pero la realidad era mucho más sombría y sangrienta. Al igual que Edensburg, este pueblo, como cualquier asentamiento en la tierra, ocultaba secretos bajo su agradable superficie. Ningún pueblo era completamente idílico, ninguna ciudad totalmente limpia, pero todos fingían que su lugar de residencia era completamente normal.
Y así era, pues cuando la fealdad oculta salía a la luz, todos sufrían. Annie le dio una palmadita reconfortante en el hombro a Ilya. Todavía tenemos tiempo antes de ir a la escuela. Vamos a comer algo. Annie e Ilya llegaron a la Academia Omurahara unos minutos antes de la hora acordada. A diferencia de la primera vez que Annie visitó la escuela, el patio estaba repleto de estudiantes que se marchaban. La mayoría salían del edificio en grupo, acompañados de amigos. Un grupo de 3 chicos pasó a la derecha de Ilya, mientras que otro chico, rodeado de chicas, pasó a la izquierda de Annie. Algunos otros salieron solos. Un niño pequeño con gafas salió corriendo por la puerta, una maestra de pelo corto y oscuro pasó con su maletín, y una joven con trenzas caminó con paso firme y seguro junto a las puertas. Annie escudriñó continuamente a la multitud, pero aún no vio rastro de Sakura. «Esta es la escuela correcta, ¿verdad?», le preguntó Ilya. «Sin duda», confirmó Annie. «Estuve aquí hace solo unas horas, ¿sabes?». «Oh, ahí está». Sakura salió del edificio justo a las 4:30. Annie la saludó con la mano en cuanto la vio. Sakura las miró casi de inmediato y les devolvió el saludo con una sonrisa amigable. Varios estudiantes de Omurahara las miraron con extrañeza, y también a Sakura, pero ella los ignoró. «Me alegra verte de nuevo, Annie», saludó Sakura. «Tú también», respondió Annie. «Este es mi amigo, Ilya». «Encantada de conocerte, Ilya», dijo Sakura, extendiendo la mano. «Me llamo Matou Sakura, pero puedes llamarme Sakura». Annie notó un leve brillo en los ojos de Ilya cuando Sakura mencionó su nombre, un brillo que Annie no pudo explicar, pero Ilya mantuvo la compostura y una expresión cortés. «Encantada de conocerte también», respondió, estrechando la mano de Sakura. «La casa de Shiro está a unos 20 minutos a pie desde aquí», dijo la chica de pelo morado. «Vamos». Sakura los guió desde el edificio de la escuela hacia el océano. La escuela parecía estar ubicada en un barrio muy adinerado de Fuyuki, un barrio repleto de grandes y lujosas mansiones cuya arquitectura parecía extranjera. Sakura parecía estar conduciéndolos fuera de ese barrio, hacia una zona de Fuyuki menos rica y con un estilo más local. «Entonces, díganme», intervino Sakura de inmediato, sin dar oportunidad a que se instalara un silencio incómodo. «¿Cómo conocen ustedes dos a Senpai?». «Disculpe, ¿quién es?», preguntó Ilya. Las mejillas de Sakura se sonrojaron ligeramente, negó con la cabeza y soltó una risita. «Lo siento mucho, olvidé que no sabes mucho japonés. Me refería a Shirou». Annie e Ilya intercambiaron una rápida mirada por encima de la espalda de Sakura. «En realidad, es Ilya quien conoce a Shirou», explicó Annie, tratando de no revelar demasiado la verdad. «Yo solo la acompaño en este viaje». «Así es», añadió Ilya. «Conozco a Shirou desde hace algunos años, a través de su padre». Ilya casi se atragantó al pronunciar la palabra padre. «Ya veo», comentó Sakura. ¿Acaso Annie detectó un atisbo de solemnidad en su voz? «No, ¿por qué iba a ser así?». «¿Cómo conoces a Shirou?», preguntó Annie, manteniendo la conversación. «Oh, conocí a Shirou hace unos años», explicó Sakura, describiendo al joven Emilia con un tono de admiración. «Siempre ha sido muy amable conmigo, desde el primer momento en que lo conocí. Ahora lo veo casi todos los días, por la mañana para desayunar y por la noche para cenar. Sin embargo, dijo que hoy no se sentía bien, así que se quedó en casa». Una ráfaga de viento feroz recorrió la calle, tan fuerte y repentina que Annie sintió como si una pared la golpeara por la espalda, amenazando con derribarla. Su cabello rubio casi se soltó del moño, e ella tuvo que sujetar su gorro de invierno para que no saliera volando. «Yo tampoco lo culpo», comentó Sakura. «Hoy es un día para quedarse en casa». Annie se encogió de hombros. «¿De dónde venimos? Tenemos días mucho peores que este. Nieva casi todos los días y el aire es tan frío que te cala hasta los huesos». Sakura se estremeció. «Eso suena desagradable. Nuestros inviernos son fríos, pero no insoportablemente fríos, y casi nunca nieva. Cuando nieva, nunca es mucho. Este paisaje cuenta una historia diferente», señaló Ilya en voz baja, señalando los varios centímetros de nieve que cubrían el suelo. Parecía que apenas podía pronunciar esas palabras.
Annie la miró y vio que tenía los puños apretados y la postura rígida como una tabla. Se estaba poniendo cada vez más nerviosa. Oh, eso es muy inusual, señaló Sakura. Eso ocurrió anteayer. No recuerdo que haya nevado tanto nunca antes. Qué extraño, dijo Annie. El resto del paseo transcurrió en silencio. Ella estaba demasiado absorto en sus pensamientos como para decir algo, y Sakura parecía contenta de permanecer callada. A Annie le venía de maravilla, pues nunca había entablado conversaciones distantes por el mero hecho de hacerlo. Annie volvió a mirar a su amiga. Los ojos de ella estaban fijos al frente y parecían nublados. Tenía las manos entrelazadas y temblaba ligeramente de frío. ¿O temblaba de nerviosismo? Annie no lo sabía. Annie sintió lástima por su amiga. Quizás, después de todo, no estaba preparada para ese encuentro. Este tipo de momentos, como enfrentarse a un padre que te abandonó, no se pueden apresurar. Requieren una reflexión profunda y cuidadosa, mucha valentía, y solo cuando te sientes preparada puedes hacerlo. No se puede, ni se debe, precipitarse. Pero eso fue precisamente lo que le hice, comprendió Annie de repente. Obligué a ella a afrontar su problema mucho antes de que estuviera preparada para hacerlo por voluntad propia, imponiéndoselo de repente. La presioné para que viniera a Japón sin darle ninguna escapatoria. Todo para que Annie pudiera huir de sus propios problemas. No tenemos que hacer esto ahora, concluyó Annie. Y ya, aquí estamos, la casa de los Emiya, anunció Sakura antes de que Annie pudiera llamar la atención de ella. Ante ellos se alzaba un complejo de una sola planta con un aspecto increíblemente anticuado. El edificio principal era muy ancho, con una puerta de entrada justo en el centro. Detrás, parecía haber una o dos estructuras más. Al igual que las demás casas de la zona, la residencia de los Emiya era de arquitectura japonesa. Mientras Annie e ella inspeccionaban el edificio, Sakura se acercó a la puerta y llamó suavemente. Ya era demasiado tarde, pensó Annie con amargura. Ella ya no tenía escapatoria. Annie se sentía abrumada por la culpa al ver a su amiga armarse de valor para afrontar el encuentro. Lo mejor que podía hacer por ella ahora era estar a su lado para apoyarla y consolarla después. Así que aquí es donde ha estado todo este tiempo, murmuró ella. Durante todos estos años, me pregunté cómo sería su vida después de dejarme. Me pregunté cómo sería su casa, cómo sería su hijo y si las cosas serían agradables para él después de abandonarme. Ahora lo sé. Ella y Annie permanecieron en silencio a pocos metros de la puerta, mientras Sakura esperaba pacientemente a que alguien abriera. Tras 30 segundos, Sakura volvió a llamar, con suavidad, pero con más firmeza esta vez. Nadie respondió, y Annie no pudo divisar la sombra de nadie dentro de la casa. Esto es raro, oyó Annie murmurar a Sakura. ¿Dónde podría estar? Espera, ¿qué es esto? Sakura se inclinó y recogió un trozo de papel del suelo. Lo examinó durante unos instantes y luego lo volvió a dejar en el suelo antes de regresar junto a Annie e ella. Shirou no está en casa ahora mismo, explicó Sakura. Dejó una nota. Creí que habías dicho que estaba enfermo. Preguntó Annie. Sí, confirmó Sakura. Dijo que necesitaba tomar un poco de aire fresco, así que fue al templo Ryudo a visitar a su padre. Genial, ¿nos puedes enseñar cómo llegar? Preguntó ella. Ella. No, Annie, dijo ella con firmeza, en alemán. Si estamos aquí, voy a hacer lo que vinimos a hacer. Voy a verlo. Ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. De acuerdo, dijo Annie, respirando hondo. Si eso es lo que quieres, te apoyo. Luego, volviendo al inglés, añadió. Sakura, ¿podrías indicarnos el camino al templo Ryudo? Sakura se retorcía las manos con reticencia. Prefiero no molestar a Senpai cuando está visitando a su padre, ¿te importaría esperar aquí conmigo hasta que regrese? No, no pasa nada, le aseguró Annie. Al fin y al cabo, vinimos a Fuyuki a ver al padre de Shirou. Ah, ya veo, dijo Sakura. Ahí estaba de nuevo ese atisbo de tristeza. ¿Sabía Sakura algo? Te llevaré allí. Así que volvieron a ponerse en marcha, esta vez dirigiéndose hacia las colinas que rodeaban Fuyuki por el sur. Aquellas colinas estaban densamente boscosas, y Anya no pudo distinguir a lo lejos ningún edificio que pareciera un templo.
Los caminos se volvieron cada vez más empinados a medida que avanzaban, hasta que gran parte del centro de Fuyuki se extendía a sus pies. ¡Qué vista tan preciosa!, comentó Annie. Los tejados de todas las casas del barrio residencial de Miyama estaban cubiertos de un manto de nieve blanca, aún sin ensuciar. Las luces del distrito comercial de Miyama brillaban con los copos de nieve que caían del cielo, y todo ello con el telón de fondo de los altos, elegantes y relucientes edificios de Shinto. Es algo realmente impresionante, coincidió Sakura. Sería aún más bonito si el tiempo no fuera tan malo. Me parece precioso tal como está, dijo Iji en voz baja. Pasaron junto a una gasolinera vacía, giraron a la izquierda y siguieron por un camino desierto que bordeaba las colinas boscosas. Justo donde terminaba el lado derecho del camino, comenzaban las empinadas laderas. No parecía haber ni un solo edificio en aquella calle desolada, y mucho menos un templo. Por aquí, indicó Sakura. Estaba al pie de una larga y empinada escalera que ascendía hacia las colinas. Era una escalera casi imperceptible para quienes pasaban por allí, estrecha y flanqueada a ambos lados por altos árboles de hoja perenne. Cada escalón estaba cubierto por una fina capa de nieve recién caída. ¿El templo Ryudo está al final de esta escalera?, le preguntó Annie. Sakura asintió. No es tan largo como parece. Comenzó a ascender, y Annie e Iji la siguieron. Sakura tenía razón, la escalera no era tan larga como parecía. Al poco rato, Annie vislumbró la parte superior, donde una puerta antigua daba a un patio amurallado. Todos avanzaban despacio para no resbalar en los escalones nevados, pero la luz del atardecer se atenuaba y la nieve caía con más fuerza. El avance era lento. En algún lugar, en lo alto de estos escalones, mi padre me espera, le susurró Iji a Annie. Por fin lo logré. ¿Estás lista?, preguntó Annie. Ella hizo una pausa, cerró los ojos, pero luego asintió. La nube en su mirada fue reemplazada por un brillo intenso. Estoy lista. Los tres llegaron a la puerta sin contratiempos. Tal como Annie esperaba, la puerta daba a un patio, en cuyo centro se encontraba el templo. Era un templo antiguo con tejados inclinados de tejas. Tenía un aspecto lúgubre, sobre todo con el frío invernal. Quizás Kiritsugu trabaje aquí, pensó Annie. Pero Sakura no los condujo al interior del templo. En cambio, los guió alrededor de la estructura principal, hasta el fondo del complejo. Una ligera neblina flotaba en el aire, impidiendo que Annie pudiera distinguir con claridad debido a la poca luz. ¿Qué estarían haciendo Kiritsugu y Shiro allí? De repente, Sakura se detuvo. Aquí estamos, dijo en voz baja. Annie entrecerró los ojos. Pudo distinguir algunos montículos entre la niebla, ordenados cuidadosamente en filas. ¿Qué demonios? Annie se quedó paralizada. Estaba frente a un cementerio. A su lado, ella contuvo la respiración. Avanzó lentamente, con los ojos muy abiertos, hacia el cementerio, en dirección a una tumba solitaria en la esquina trasera derecha, donde un chico pelirrojo permanecía sentado en silencio. Él fue todo lo que ella pudo susurrar. Annie no necesitaba mirar, pero miró de todos modos. En esa tumba, con letras mayúsculas, estaba escrito un solo nombre: Kiritsugu Emiya. Capítulo 20. Boletos de avión. Por un breve instante, reinó un silencio sepulcral en el pequeño cementerio. Ella se quedó paralizada, mirando fijamente la tumba con el nombre de su padre. Annie no tenía ni idea de lo que pasaba por la cabeza de ella. Había dedicado tanto tiempo a prepararse para conocer a su padre, solo para encontrarlo allí, en la tumba. Claramente no sabía cómo reaccionar, y, a decir verdad, Annie tampoco. Entonces, Shiro Emiya se dio cuenta de que no estaba solo. Al darse la vuelta, Annie percibió una expresión de dolor en su rostro, pero enseguida sus facciones se transformaron en una sonrisa amable. Parecía un chico bonachón, de la edad de Annie o quizás un año menor. Era alto y delgado, pero muy robusto, y su cabello era más rojo que una brasa ardiente. Hola, saludó con la sonrisa intacta. Hablaba inglés muy bien, igual que Sakura. Encantado de conoceros. ¿Venís a visitar a alguien en este cementerio? Ella fingió no oírlo. Su cabello ondeaba al viento, pero por lo demás permaneció completamente inmóvil. Nosotros. Annie intentó responder, pero se quedó sin palabras.
Nunca antes había visto a otros visitantes aquí, continuó Shirou. Claro que yo solo vengo de vez en cuando. Miró a ella un instante y esperó alguna respuesta, pero ni ella ni Annie dijeron nada. Les dejo el cementerio a ustedes dos, dijo respetuosamente. Shirou se levantó para irse, pero se detuvo en seco al mirar detrás de Annie. Sakura, qué grata sorpresa. Shirou se acercó a la chica de cabello morado, que tenía una expresión de mucha confusión en el rostro. ¿Qué haces aquí? En mi nota te dije que podías entrar a la casa cuando quisieras, ¿no? Yo, en realidad, estos dos me pidieron que los trajera aquí, explicó Sakura. Habló despacio, como si no estuviera segura de lo que sucedía. Dijeron que te conocen, senpai, por tu padre, pero parece que tú no los conoces. Estoy confundida, ¿quiénes son? No, no los conozco en absoluto, declaró Shirou. Su sonrisa había desaparecido y su rostro reflejaba una profunda seriedad. Lentamente, se giró hacia ella y Annie. ¿Ustedes, preguntó, conocieron a mi padre? Annie se dio cuenta de que tanto Shirou como Sakura la estaban mirando. Oh, bueno, verás, balbuceó Annie torpemente. Yo, personalmente, nunca lo conocí, pero, dime, interrumpió ella. Su voz resonó con claridad, penetrando la niebla. Era uniforme e impasible, serena e inmutable. La muerte de su padre no parecía afectarla emocionalmente, al menos no en apariencia. Dime, Shirou, dijo de nuevo. ¿Cómo murió? Shirou no respondió de inmediato. Pareció sorprendido por un momento, como si estuviera asimilando la pregunta. Luego reaccionó. Bueno, ¿por qué quieres saberlo? Replicó con la misma calma. Caminó lentamente de regreso hacia la tumba, pasando junto a Annie, hacia ella. ¿Lo conocías? Oh, lo conocía, respondió ella con voz gélida. Lo conocía muy bien. Durante todo ese tiempo, los ojos de ella no se habían apartado de la tumba de Kiritsugu ni un segundo. La seguían fijos en ella, como si la sopesara, la examinara, intentando procesar la imagen y su significado. Anya no podía ver el rostro de Iria, no podía ver sus ojos. Se preguntaba qué tipo de emociones luchaban por imponerse allí. Anya no pudo hacer nada. Era como si la magnitud del momento la hubiera paralizado. No podía decir nada, no podía hacer nada. Lo único que podía hacer era quedarse quieta y observar cómo se desarrollaba aquel momento para su amiga. Shirou suspiró. Murió en paz, de noche, bajo las estrellas, hace aproximadamente un año, dijo en voz baja. Su voz denotaba dolor. Mientras dormía, preguntó Iria, sin dejar de mirar la lápida. Eso no suele ocurrirle a la gente de su edad. Él, estuvo muy enfermo en los años previos a su muerte, explicó Shirou entre respiraciones profundas. Hacia el final, apenas podía moverse por sí solo y estaba casi ciego. Iria respiró hondo y luego exhaló lentamente. Bien, dijo con calma. Shirou se quedó boquiabierto. Perdón. Ya dije que bien, repitió Iria, apartándose finalmente del lugar de descanso de Kiritsugu y pasando junto a Shirou en dirección a Annie y Sakura. Se merecía sufrir en sus últimos años, dijo por encima del hombro. Su rostro era tan duro e indiferente como una pared de acero. Me alegra que nunca encontrara la paz. Shirou la miró con la boca abierta y los ojos desorbitados. Sakura se tapó la boca con las manos. Anya no estaba tan atónita, pero aún así se quedó perpleja. Sabía que ella tenía buenas razones para guardar rencor a su padre, pero tanto odio. Incluso después de saber que Kiritsugu estaba muerto y enterrado. Nada que ver con la niña dulce y pequeña con la que Annie se había hecho amiga hacía un mes. ¿Cómo te atreves? Exclamó Shirou furioso, arremetiendo contra ella. ¿Cómo puedes decir semejantes barbaridades sobre un hombre fallecido frente a su propia tumba? Y encima delante de su propio hijo. Iria lo ignoró con desdén. Vamos, Annie, dijo con frialdad. Hemos terminado aquí. Iria, ¿estás segura? ¿Qué? Hicimos lo que vinimos a hacer, ¿no? Replicó Iria. Empezaban a aparecer algunas grietas en su fachada. Su voz seguía fría, pero apretaba los puños con fuerza. Vinimos a dejarlo atrás, y eso es lo que he hecho. He encontrado la paz que necesitaba. Bien. Lárgate de aquí.
Le gritó Shiro a la espalda de ella. Y no vuelvas jamás. No mereces estar en su presencia. Ella se detuvo en seco. Tengo todo el derecho a estar aquí, dijo en voz baja, pero con cierta vehemencia. Tengo tanto derecho como tú. Shiro se echó a reír a carcajadas. Tienes tanto derecho como una completa desconocida, porque eso es exactamente lo que eres. Dices que lo conocías, pero si de verdad conocieras a mi padre, jamás dirías lo que dices. Era un gran hombre. En ese momento, ella apenas podía contenerse. No sabes absolutamente nada, espetó furiosa. Su rostro reflejaba ira y contención. No sabes las cosas que hizo. ¿Qué sabes tú? Concluyó Shiro retóricamente. ¿Quién demonios te crees que eres? Y fue entonces cuando ella finalmente perdió los estribos. Soy su hija. Gritó. Se giró bruscamente hacia Shiro, con los ojos encendidos. Soy su hija. Soy su hija. Soy su hija. Ella siguió gritando mientras se acercaba a Shiro. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un pequeño trozo de papel y se lo arrojó al pecho. Luego se desplomó al suelo, exhausta. Anie se quedó paralizada por la sorpresa. Detrás de ella, Sakura jadeó ruidosamente. Shiro, mientras tanto, apretaba el papel con todas sus fuerzas. Tenía los ojos muy abiertos y las manos le temblaban. No, no, esto es imposible, balbuceó. Estaba visiblemente conmocionado. Ella, por su parte, estaba de rodillas, con la mirada fija en el suelo. Éramos tan felices, dijo ella mirando al lúgubre cementerio, conteniendo a duras penas las lágrimas. Dijo que volvería en un par de semanas, pero, nunca regresó. Me lo prometió. Me prometió que volvería. Creí que me quería. Ella respiró hondo y se puso de pie. Eso demuestra lo poco que sabes de una persona, dijo con cierta serenidad. Así era realmente tu padre, Shiro. Yo no lo sabía, balbuceó Shiro. El papel que ella le había entregado cayó al suelo nevado. Anie lo vislumbró brevemente. Era una foto de ella de hacía unos años, aunque seguía igual, frente a la mansión Einsberg. Estaba sentada sobre los hombros de un hombre de cabello negro, que solo podía ser Kiritsugu Emiya. La madre de Iria, Irisbiel, también aparecía en la foto, del brazo de su esposo. Los tres sonreían como si fuera el día más feliz de sus vidas. Creo que ya estoy listo, Anie, declaró ella solemnemente. Vámonos. No, por favor, espera, gritó Shiro desesperado a la espalda de Iria, pero la joven no se inmutó ante sus súplicas. Siguió caminando, pasando junto a Anie, junto a Sakura, alejándose del cementerio. Anie vaciló, pero no tuvo más remedio que darse la vuelta. No podía dejar que su amiga se marchara sola. Espera, podemos hablar de esto. Le gritó Shiro. Por favor, lo siento. Por favor. Esperar. Iria se detuvo en seco justo a la entrada del cementerio. Era una voz nueva, uno que Anie no reconocía. Provenía de la entrada del cementerio. Anie se acercó a Iria y se colocó a su lado, protegiéndola. De entre la niebla, emergió una figura corriendo. Era una mujer baja y mayor, de cabello castaño claro muy corto y grandes ojos marrones. Vestía una camisa amarilla con finas rayas negras debajo de una chaqueta turquesa, con un abrigo de piel blanco desabrochado encima. La mujer se detuvo justo delante de ella y Anie, quienes la miraban atónitas, y se inclinó, jadeando con dificultad. Fujine. Dijo Shiro, desconcertado. Señorita Fujimura, preguntó Sakura en voz baja, ¿qué hace usted aquí? Fujimura los ignoró ambos. Eres. Jadeó, aún agotada, eres uno de ustedes, y ya. El cementerio estaba en silencio, salvo por la respiración nítida y clara de Fujimura. Ninguno podía creer que aquella mujer supiera el nombre de ella. Solo después de unos instantes, ella finalmente recuperó la voz. Sí, respondió lentamente. Soy Iria. Fujimura, aún respirando con dificultad, enderezó la espalda y metió la mano en el bolsillo. Tras rebuscar durante unos segundos, sacó un sobre blanco y alargado y se lo entregó con delicadeza a Iria. Esto es de Kiritsugu Emiya, explicó Fujimura. Poco antes de morir, me dijo que un día una niña alemana con el pelo blanco como la nieve vendría a buscarlo.
Cuando eso sucediera, me dijo que le diera este sobre. En cuanto Sakura me contó que una niña alemana estaba en la ciudad buscando a Shirou, corrí a casa a buscarlo, por si acaso se trataba del momento que Kiritsugu había previsto. Las manos de ella temblaban, como si la carta que sostenía fuera de metal precioso. Se quedó sin palabras. Movió la boca, como si intentara decir algo, pero no le salían. En el reverso del sobre, escrito con letras grandes y gruesas, estaba el nombre de Iria, de 5 letras. ¿No se olvidó de mí?, preguntó Iria, mirando fijamente el sobre. Pero el abuelo dijo. Iria hizo un movimiento lento para abrir el sobre, levantando con cuidado la solapa, pero luego vaciló. «No puedo», exclamó. «Annie, no puedo». «Sí, puedes», dijo Annie con firmeza, tomando las manitas de Iria entre las suyas. «Puedes hacerlo. Puedes afrontar lo que sea que haya en ese sobre». Iria respiró hondo. «Ábrela tú, Annie». «Iria, no me corresponde a mí. Confío en ti más que en nadie», afirmó Iria con firmeza, poniendo el sobre en las manos de Annie. Su mirada parecía taladrar el corazón de Annie. «Quiero afrontar lo que sea que haya ahí dentro junto a mi mejor amiga». Annie volvió a mirar el sobre, intentando reprimir la emoción que la embargaba. Mi mejor amiga, nadie le había dicho eso antes, jamás. Pero esta chica en la nieve, tan sola y miserable, ahora la veía como una amiga. Como su mejor amiga. Y le confiaba el momento más importante de su vida. Lentamente, Annie abrió la solapa del sobre. Todos a su alrededor la miraban fijamente, expectantes ante lo que contenía. Normalmente odiaba que la miraran fijamente, pero esta vez apenas lo notó y no le importó. Annie metió la mano dentro del sobre y sacó su contenido. «Son un montón de billetes de avión», anunció Annie, examinando el contenido con el ceño fruncido. 7, 8, 9. 2 billetes por año, más o menos, desde hace unos 6 años hasta hace 1 año y medio. Cada uno es un billete de ida y vuelta de Tokio a. Annie dejó la frase inconclusa mientras miraba en silencio el destino. «¿A quién?», insistió ella. Annie la miró. «A Múnich». Los ojos de ella brillaban con lágrimas contenidas. Pero eso significa. Así que volvió por ti», concluyó Annie. «Volvió por ti muchas veces, Iria». Los labios de ella comenzaron a temblar y se llevó la mano a la barbilla. Pero luego negó con la cabeza enérgicamente. «¿Cómo sabemos siquiera que él estaba en esos aviones?». Shirou dio un paso al frente lentamente. «Cada año, 2 veces al año, mi padre me decía que tenía una conferencia de negocios en Tokio», comentó con tristeza. Se iba, se ausentaba unos días y luego regresaba. Cuando le preguntaba si el viaje había ido bien, siempre me decía que sí, pero siempre notaba una mirada triste en sus ojos. Le mintió a su hijo y lo dejó solo 2 veces al año, añadió Annie. Todo para intentar recuperar a su hija. Pero entonces, ¿por qué no lo hizo? Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Iria. ¿Qué le impidió? Iria se interrumpió al darse cuenta de repente de que la respuesta espantosa, le había llegado. Abrió los ojos de par en par y dejó caer las manos, inertes, a sus costados, al comprender que le habían mentido durante todos esos años. Sobre su padre, sobre todo. «Hay una nota en el reverso de una de las entradas», declaró Annie. «¿Quieres que te la lea, Iria?». Iria miró a Annie y ella sintió lentamente con la cabeza. Y entonces Annie leyó en voz alta. «Mi queridísima Iria. Te escribo esto con la salud deteriorada. No sé cuándo ni dónde, pero sé en mi corazón que mis últimos días se acercan. Hay tanto que quiero contarte, tanto que mereces saber, que nunca podré decírtelo en persona, así que decidí escribirte esta carta mientras aún me quedan fuerzas, con la esperanza de que te llegue durante tu inevitable visita a Fuyuki. Lamento muchísimo no haber podido ir a buscarte, mi ángel. Intenté tantas veces traerte de vuelta, pero tu abuelo no me dejó pasar el campo delimitado. Como castigo por no haber entregado el Santo Grial, Acht me prohibió volver a verte. Por mucho que intenté llegar hasta ti, no tuve la fuerza para cruzar el campo delimitado. Lo intenté una y otra vez, hasta que mi salud se deterioró tanto que ya no pude viajar a Alemania. Sin embargo, no ha pasado un solo día sin que haya pensado en ti, y la idea de no volver a verte me duele más que cualquier enfermedad.
Tu madre era una mujer hermosa y la quería muchísimo. Odio que tuviera que sacrificarse para lograr nuestro sueño de un mundo mejor, y me repugna que su sacrificio haya sido en vano. El Santo Grial está maldito. Solo sabe lograr sus fines por medios malvados, por eso me vi obligado a destruirlo, por el bien del mundo. Al parecer, por eso tu abuelo decidió castigarme. Sé que debes sentirte traicionada, y nadie puede culparte por sentirte así. Debe haber sido terriblemente solitario, encerrada en ese castillo sin más compañía que tu abuelo. Esos años debieron ser duros, mucho más duros de lo que cualquier niño merece, y pensar en ti pasando por todo eso me quitaba el sueño cada noche. Sin embargo, mi único consuelo era saber que lo superarías. Eres la niña más fuerte que conozco, y tengo plena confianza en que vencerás los días difíciles que te esperan. Sé que tendrás una vida larga y feliz, y ese pensamiento me arranca una sonrisa en medio de toda mi tristeza. Con todo el amor del mundo, papá. La voz de Annie tembló al pronunciar la última frase, pero mantuvo la compostura. Ella parecía completamente incrédula. Si existía alguna duda sobre el amor de Kiritsugu por su hija, esa breve y conmovedora carta la disipó por completo. Ella estaba experimentando algo que no había sentido en mucho tiempo. Amor por su padre. Dijo que me ama, susurró ella distraídamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. De verdad dijo que me ama. Aquí hay una cosa más, Illa, dijo Annie, sosteniendo el objeto en la palma de su mano izquierda. Creo que es algún tipo de nuez. Illa se acercó a ella, mirando fijamente la mano extendida de Annie. Extendió la mano y tomó la castaña. Illa miró el objeto que tenía en la mano, con los ojos cada vez más humedecidos. Una castaña, dijo simplemente. Solíamos jugar con ellas cuando era pequeña. Él se acordaba. Entonces, Illa se giró apresuradamente hacia la tumba, con los ojos muy abiertos, como si la viera por primera vez y comprendiera de nuevo su significado. Empezó a caminar lentamente hacia la tumba, acelerando gradualmente el paso hasta correr hacia el lugar de descanso de su padre. Al llegar, finalmente perdió la compostura. Illa cayó de rodillas y rompió a llorar desconsoladamente. Abrazó la lápida de Kiritsugu y apoyó la frente en ella, sollozando. Su cuerpo se estremecía violentamente con cada sollozo. A Annie le dolía mucho presenciarlo. Todos la dejaron llorar a solas durante 5 minutos, dándole a Illa el espacio que necesitaba para estar sola con su padre. Toda la emoción reprimida durante 6 años estalló. Todo el dolor, la pena y la tristeza. Fue muy difícil de presenciar, pero Annie lo haría. Estaría al lado de su amiga. Entonces, sucedió algo inesperado. Shirou, que había permanecido en silencio junto a los demás, dio un paso al frente. Caminó lentamente hacia la tumba hasta sentarse al lado de Illa y le pasó un brazo por el hombro. «Sabes, yo también lo extraño», dijo en voz baja. Cuando falleció, tenía algunos amigos a mi lado, pero ningún familiar con quien compartir mi dolor. Yo era el único que había perdido a alguien, y estaba solo en mi duelo. Illa calmó su llanto. Seguro que fue duro, sollozó. Sí, admitió Shirou. Pero no tienes que pasar por eso como yo. Ahora tienes un hermano, y estoy aquí para ti. Illa lo miró. ¿De verdad? Shirou se encogió de hombros y su sonrisa amigable volvió a aparecer. Claro, para eso está la familia. Así que llora todo lo que quieras. Yo seré fuerte por ti cuando no puedas. Y eso fue exactamente lo que hizo Illa. Hundió el rostro en el hombro de Shirou y volvió a llorar. Shirou la abrazó con fuerza mientras su hermana lloraba la muerte de su amado padre. Y esta vez, Anya no pudo evitarlo. Una lágrima rodó por su mejilla mientras la nieve seguía cayendo. Capítulo 21. Una triste despedida. Tras unos minutos más, Illa finalmente se desahogó llorando. Sus sollozos y llantos cesaron, reemplazados por respiraciones rápidas y profundas y algunos sollozos. Illa levantó la cabeza y se secó las lágrimas de sus ojos rojos e hinchados. Después de eso, por fin encontró fuerzas para ponerse de pie. ¿Estás bien?, le preguntó Annie. Illa asintió. Tenías razón, Annie. Fue una buena idea venir aquí. Annie le sonrió. Se alegraba de que su amiga por fin hubiera encontrado algo de paz. Toma, dijo Annie, poniendo el sobre de Kiritsugu en las manos de Illa. Esto te pertenece.
Iria cerró las manos alrededor de los billetes de avión y los apretó con fuerza contra su pecho. Gracias. Para entonces, el cementerio se había sumido en la oscuridad total con la llegada de la noche. El sol, oculto por las nubes y la niebla, se había puesto hacía rato, y la noche se cernía sobre Fuyuki. La nieve seguía cayendo, acompañada de un viento gélido y cortante que aullaba alrededor del templo. Está oscureciendo mucho, observó Shirou. Deberíamos irnos ya. Ustedes dos están más que invitados a cenar con nosotros. Iria miró a Anie. ¿Nos vamos? Anie asintió con una sonrisa. Eso sería estupendo, gracias. Estupendo, dijo Shirou con una sonrisa. Vamos, sígueme. Shirou caminó delante con Iria a su lado, pasando junto a Anie, Taiga Fujimura y Sakura, y rodeó la parte trasera del templo Ryudou. Sakura y Taiga esperaron a que Anie se uniera a ellas antes de dirigirse también hacia la escalera. Caminaron unos metros detrás de Shirou e Iria para darles privacidad, lo suficientemente lejos como para no oír su conversación. Cuando las tres mujeres llegaron a lo alto de la escalera, los hermanos ya habían bajado la mitad. Me pregunto de qué estarán hablando, dijo Anie cuando comenzaron el largo descenso por la alta colina cubierta de árboles. ¿Quién sabe? Respondió Sakura encogiéndose de hombros con alivio. Seguro que tienen mucho que contar, ¿no? Estoy segura de que sí, asintió Anie. ¿Fue idea tuya traer a Iria a Fuyuki, Anie? Le preguntó Taiga. Sí, aunque no me esperaba este resultado, respondió Anie. Durante toda su vida, Iria guardó tanto resentimiento y rabia hacia su padre que le impedía vivir la vida que deseaba. Logré convencerla de que no podría seguir adelante hasta que saldara cuentas con él, pero al final todo salió bien. Me alegra que Kiritsugu no resultara ser el canalla de Iria, y creo que ella es más feliz por ello. Eso parece, observó Taiga con una sonrisa. Parece que se llevan muy bien allí abajo. Por los gestos de Iria y Shirou, parecía que estaban inmersos en una conversación. Sin embargo, el ambiente era distendido, pues Iria parecía estar riendo. Sinceramente, cuando Kiritsugu me dio aquel sobre con las instrucciones, pensé que había perdido la cabeza, admitió Taiga. Pero todo lo que planeó se ha cumplido. Su mente se mantuvo lúcida hasta el final, que en paz descanse. Ojalá se hubiera quedado el tiempo suficiente para volver a ver a Iria, suspiró Anie. Seguro que le habría gustado. Tiene algo casi tan bueno como eso, dijo Sakura en voz baja. Un hermano. 20 minutos después, Anie y los demás llegaron a casa de Shirou. Shirou y Iria habían llegado unos minutos antes, así que la casa estaba animada e iluminada, a diferencia de cuando estuvieron allí más temprano ese día. Shirou ya había empezado a preparar la cena, y deliciosos aromas llegaban desde la cocina. Efectivamente, Shirou se movía por la cocina como una abeja obrera, cortando verduras por aquí, removiendo una olla por allá. Iria, mientras tanto, estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo junto a la mesa, con los brazos cruzados. No me deja ayudarle a preparar la cena, dijo con un puchero. Oh, esperen, son nuestros invitados, respondió Shirou por encima del hombro. Relájense y siéntanse como en casa, la comida estará lista en breve. Déjame ayudarte, senpai, insistió Sakura con su suave tono, dirigiéndose apresuradamente a la cocina para ayudar a Shirou a preparar la comida. No, es que... La voz de Shirou se apagó cuando Sakura lo ignoró y, a pesar de sus protestas, ayudó con la comida. Taiga Fujimura, en cambio, no tuvo ningún problema en relajarse y dejar que otros le prepararan la cena. Con un suspiro de satisfacción que recordaba el ronroneo de un gato, Taiga se sentó en posición de descanso junto a la mesa, frente a Anie e Iria. En un abrir y cerrar de ojos, la cena estaba lista, tal como Shirou había prometido. Montones y montones de comida adornaban la mesa. Había sopa y fideos al vapor, platos de salmón y atún, verduras y, por supuesto, muchísimo arroz. Anie se quedó boquiabierta ante la enorme cantidad de comida que había sobre la mesa. No preveía que tendríamos invitados adicionales esta noche, así que no compré comida extra, explicó Shirou mientras colocaba los platos en los asientos de cada comensal. Creo que habrá suficiente para todos. ¿Estás bromeando? Exclamó Anie con una risita. Nunca había visto tanta comida en mi vida.
sin duda has preparado suficiente. Nunca has visto comer a Fujine, respondió Shirou con una sonrisa burlona. Taiga puso los ojos en blanco. Vamos a comer ya, exclamó Taiga con un puchero, y luego le dio la razón a Shirou, llenándose el plato de comida y devorándola. Eso hizo reír a Ilya. Tras dejar por fin la última porción de comida en la mesa, Shirou descansó y se sentó a la cabecera. Sakura, Annie e Ilya lo habían esperado para empezar a comer, así que, en cuanto se sentó, todos se unieron a Taiga, que ya casi terminaba su primer plato, para servirse. Annie, que nunca antes había usado palillos, tuvo dificultades para comer al principio, pero, gracias a su destreza manual, le cogió el truco enseguida. Ilya, en cambio, tuvo bastantes problemas. Sus manos eran más pequeñas que las de la mayoría, lo que le dificultaba aún más la tarea, y no paraba de tropezar con la comida y los palillos. Toma, ofreció Shirou. Sujétalo como si fuera un bolígrafo. Extendió la mano y ajustó el agarre de los palillos en la mano de Ilya hasta que quedó bien sujeto. Toma el palillo de arriba y sujétalo entre el índice y el corazón, y el de abajo descansa sobre el pulgar. Usa el índice para sujetar la comida con el palillo de arriba contra el de abajo. Lo suficientemente fuerte como para que se quede bien sujeta, pero no demasiado, o la aplastarás. Con una mirada decidida, Ilya intentó seguir las instrucciones de Shirou. Intentó coger un fideo, pero al principio no lo consiguió. Sin embargo, luego logró sujetarlo con firmeza. Ahí lo tienes, añadió Shirou con una sonrisa. En realidad no es tan difícil cuando le coges el truco. Gracias, Shirou, dijo Ilya mientras volvía a servirse otro fideo. Supongo que es tu primera vez en Japón, preguntó Taiga. ¿Quieres decir que no puedes decirlo? Bromeó Annie, provocando las risas de todos los demás. Esta es la primera vez que salimos de Alemania, aclaró Ilya. Yo mismo nunca había salido de mi ciudad natal antes de este viaje. ¡Guau! Reaccionó Shirou. ¿Qué te parece el mundo exterior hasta ahora? Oh, tenéis un país precioso, le aseguró Ilya. Esta ciudad en particular es muy pintoresca. Sí, supongo que tenemos un pueblo bonito, asintió Shirou. Aunque es mucho más agradable en primavera y verano, no con toda esta nieve. De hecho, no recuerdo la última vez que tuvimos tanta nieve. Oh, créeme, la nieve me parece bien, dijo Ilya. En realidad, la situación es mucho peor de donde venimos, explicó Annie. Nieva casi todos los días durante los meses de invierno. Ya veo, reflexionó Shirou. Así que ustedes fueron quienes trajeron esta nieve de Alemania. No podían dejarla atrás, ¿verdad? Ilya soltó una carcajada. Supongo que no. Los 5 se sentaron a la mesa durante aproximadamente una hora, saboreando la deliciosa comida y disfrutando de la compañía mutua. Shirou resultó ser un caballero afable, siempre amable y sonriente. A pesar de su semblante serio en el cementerio del templo Ryūdō, Taiga Fujimura demostró ser una persona muy divertida, y los 5 se rieron a su costa en más de una ocasión durante la velada. Sakura, por su parte, era callada y reservada, pero amable, educada y muy dulce. Y vaya si se preocupaba por Shirou. En definitiva, formaron una compañía agradable, y Annie disfrutó de la comida con ellos. Pero nadie disfrutó más de la comida que ella. Charlaba animadamente con todos en la mesa, especialmente con Shirou. No paró de reír durante toda la velada, y la alegría infantil que Ilya mostró cuando Annie la conoció estaba en pleno apogeo. Se sintió sumamente relajada y cómoda toda la noche, como si no estuviera en casa de desconocidos. Mientras Ilya se sentaba a la mesa junto a Annie, ésta se dio cuenta de que probablemente era la noche más normal de su vida. Todos sus problemas, todas sus preocupaciones, estaban al otro lado del mundo, en Alemania, donde no podían molestarla. Allí, en Fuyuki, Japón, Ilya por fin podía comportarse como un niño normal, disfrutar de una agradable y cálida cena con amigos y familiares en un pequeño y acogedor comedor en lugar de un salón de piedra. Así era la verdadera felicidad. Ya es bastante tarde, observó Shirou, una vez servido y comido el postre y bebido el té. ¿Dónde piensan pasar la noche? Tenemos una habitación de hotel en Shinto, respondió Annie. Es una caminata muy larga, sobre todo a estas horas de la noche, dijo Shirou.
¿Por qué no se quedan ustedes dos en la habitación de invitados esta noche? Anya miró a Ilya, quien asintió enérgicamente. De acuerdo, entonces. Anya volvió a Shirou. Gracias, aceptaremos su oferta. Tras desearles buenas noches a Sakura y Taiga, Shirou guió a Anya e Ilya por la casa hasta llegar a una habitación libre. Allí había dos camas, ambas básicamente colchones delgados sobre una plataforma apenas elevada del suelo, 4 almohadas mullidas y 2 mantas acogedoras. El baño está al final del pasillo, indicó Shirou. Si necesitas algo más, lo que sea, no dudes en venir a buscarme. Buenas noches, terminó con una leve sonrisa, cerrando la puerta tras de sí. Ilya se quedó mirando la puerta tras él durante varios segundos después de que se marchara. Finalmente, se volvió hacia Anya, radiante. ¿Verdad que es un encanto? Exclamó con los ojos brillantes. Tan amable, tan gentil, tan dispuesto a ayudar a quien lo necesite. Es un tipo estupendo, respondió Anya distraídamente, sumida en sus pensamientos. Observaba a ella y su entusiasmo con atención mientras reflexionaba sobre algo. Pensar que lo odié durante todos estos años, continuó Ilya, completamente ajena a las reflexiones de Anya mientras preparaba su cama. Ojalá pudiera recuperar algunos de esos años, pero supongo que no hay necesidad de centrarse en el pasado ahora. Tenemos toda la vida por delante para recuperar esos 6 años. Quizás nos visite en Alemania la próxima vez. Murmuró Anya. Cerró los ojos y suspiró, resignada a la conclusión a la que había llegado. Espero que eso suceda pronto, dijo Ilya. Lo voy a extrañar mucho cuando regresemos a Alemania dentro de 2 días. Estoy segura de que nos visitará pronto. Dudo que el abuelo lo deje quedarse con nosotros, pero tal vez pueda quedarse. Ilya, interrumpió Anya, deteniendo a la niña más pequeña como un freno de emergencia detiene un vehículo a toda velocidad. Ilya la miró con expresión de desconcierto. ¿Qué? Anya suspiró una vez más. Ilya, creo que lo mejor sería que te quedaras aquí, con Shirou. Los ojos de Ilya se abrieron de par en par. ¿Qué? Preguntó de nuevo, esta vez con una voz mucho más baja. Anya no quería seguir con esa conversación. No quería explicar los motivos de sus palabras. Quería decir era broma e irse a dormir. Porque no quería tener que despedirse de su mejor amiga en todo el mundo. Pero su mejor amiga merecía ser feliz, y Anya le había hecho una promesa. Ilya, comenzó Anya, intentando disimular el dolor en su voz, sin éxito. Mírate, eres tan feliz aquí. Tienes una familia de verdad, tendrás muchísimos amigos. Irás a un colegio sin acosadores. Vivirás una vida completamente normal. Y te prometí una vida normal, ¿recuerdas? Yo puedo tener una vida normal en Alemania. Protestó Ilya. Puedo. ¿En esa mansión? ¿Con ese hombre al mando? Replicó Anya. Ilya, ambas sabemos que no puedes volver a esa mansión. Aquí estarás a salvo de él. Puedes dejar atrás el secretismo y la magia y vivir como una chica normal. No lo quiero, dijo Ilya, sacudiendo la cabeza enérgicamente. Te quiero en mi vida, Anya. Si Shiro es mi hermano, entonces tú eres como una hermana para mí. Ilya, dijo Anya en voz baja, con el labio inferior temblando. Por favor, no lo hagas tan difícil. Quiero que seas feliz, y aquí lo serás. Por favor, quédate. Ilya intentó respirar hondo para calmarse, pero las lágrimas ya estaban a punto de brotar. Te voy a extrañar, Anya. Luego, hundió la cabeza en el regazo de Anya y lloró en silencio. Lo sé, yo también te voy a echar de menos, respondió Anya con voz temblorosa, acariciando suavemente el brillante cabello blanco de Ilya. Yo también te voy a echar de menos. 2 mañanas después, Anya se encontraba en la estación de autobuses del distrito Shinto de Fuyuki. Llevaba un abrigo de invierno ajustado al torso y una bufanda que le cubría la mitad inferior del rostro. Sobre su cabeza, un gorro de invierno y guantes. A su lado, una maleta medio llena. Esta vez solo contenía sus pertenencias. Junto a ella estaba Ilya, vestida de forma similar. Sus ojos reflejaban tristeza. El brillo esperanzador que solían tener se había apagado momentáneamente. Shirou, Sakura y Taiga también habían acompañado a Anya a la estación de autobuses.
Permanecieron pacientemente junto a ella con expresiones impasibles. Shiro aceptó de inmediato acoger a Ilya. De hecho, estaba encantado. Tras investigar un poco, se descubrió que Ilya reunía los requisitos para obtener la ciudadanía japonesa, ya que su padre era japonés. Taiga se encargaría del papeleo, e Ilya podría residir permanentemente en Japón como ciudadana de pleno derecho. Annie se alegró de que los trámites legales se hubieran resuelto sin problemas, pues así ya no tendría que regresar a Alemania. Annie miró a su amiga más joven. Parecía completamente abatida, pero Annie sabía que eso cambiaría. Era un momento difícil para ella, igual que lo era para Annie, pero, en definitiva, Annie sabía que ella sería muy feliz en este país. Al mirar a su amiga, Annie se maravilló de lo mucho que había cambiado desde el día en que se conocieron. Aquel sábado de enero, hacía un mes, cuando jugaron juntas en la nieve, ella era prisionera. Ahora era una mujer libre. En el fondo, Annie se alegraba de haber podido contribuir a mejorar la vida de ella. Pero así como ella le debía mucho a Annie le debía el doble a ella. El cambio positivo que ella había hecho en su vida era incalculable. Era, y siempre sería, su mejor amiga, y le dolía profundamente tener que dejarla. A lo lejos, el autobús en el que Annie debía regresar a Tokio apareció doblando una esquina, dirigiéndose a la estación. Sus brillantes faros destacaban en medio del día gris y sombrío. El cielo era una lámina de hierro, y los copos de nieve caían directamente al suelo en el aire inmóvil. Bueno, dijo Annie lentamente, mirando el autobús que se acercaba como un destino inminente. Parece que este es el final. Ella abrazó a Annie en silencio, apoyando su cabeza contra la chaqueta de Annie y estrechándola con fuerza. Annie le devolvió el abrazo con la misma intensidad. Permanecieron así durante más de un minuto, hasta que el autobús llegó a la estación. Ven a visitarme en cuanto puedas, le dijo Annie a Ilya, soltándola. Pórtate bien, ¿de acuerdo? Lo haré, respondió ella. Annie le entregó su billete al conductor, quien la ayudó a subir su equipaje al piso inferior del autobús. Luego, al subir, se giró para ver a todos por última vez. Los cuatro la saludaban con la mano. Shiro, Sakura y Taiga con una sonrisa, e Ilya con los ojos brillantes. Annie se despidió con un último gesto antes de subir al autobús. Desde donde Annie decidió sentarse, Ilya y los demás aún eran visibles. Shiro, Sakura y Taiga se habían dado la vuelta y caminaban lentamente de regreso hacia Miyama. Ilya, sin embargo, seguía de pie en la estación, con la mirada fija en el autobús, como si eso pudiera impedir que partiera. Con un estruendo, el autobús arrancó bruscamente, saliendo de la estación. Annie observó a Ilya mientras el autobús se alejaba. Ilya, a su vez, siguió el autobús con la mirada. La niña, cubierta de nieve y rodeada por la misma, desapareció de la vista a medida que el autobús continuaba su camino. En ese instante, Annie pudo ver a Ilya despedirse con la mano por última vez. Annie, con nostalgia, tocó la ventana con la palma de la mano en respuesta. Entonces el autobús dobló una esquina y ya había desaparecido. Capítulo 22. La nieve se derrite. Cuando el avión aterrizó en Múnich a primera hora de la mañana, toda la nieve había desaparecido. Al parecer, una ola de calor inusual había azotado la zona durante el fin de semana en que Annie estuvo en Fuyuki, derritiendo toda la nieve. El calor persistía. El piloto informó que la temperatura rondaba los 20 grados centígrados. De hecho, cuando Annie salió tras recoger su equipaje de la cinta transportadora, tuvo que quitarse la chaqueta por el calor. Le sorprendió sentir tanto calor y ver que, a principios de febrero, no había nieve en el suelo. Le resultaba muy extraño. No hacía mucho, no le gustaba mucho la nieve, pero en las últimas semanas le había cogido cariño. La echaba de menos. Dejando de lado los pensamientos sobre el clima, Annie tomó un taxi. Tenía asuntos que atender esa mañana. Annie subió al taxi y le dio la dirección al taxista. 30 minutos después, el taxista se detuvo junto a un gran cementerio en pleno centro de Múnich. Tras agradecerle, Annie le pagó la tarifa y le dio una propina, que el hombre aceptó a pesar de la extraña mirada que le dirigía. En la tenue luz del amanecer, Annie entró en el cementerio. Había pasado tanto tiempo que casi había olvidado cómo llegar, pero, en el fondo, sabía exactamente dónde estaba su tumba.
Tras un breve deambular, Annie finalmente se detuvo, con el equipaje aún en la mano, junto a una pequeña tumba con una inscripción ilegible en la penumbra. No necesitaba leerla, pues sabía exactamente lo que decía la lápida, como si estuviera grabado en su memoria. «Hola, papá», dijo Annie en voz alta. No le importaba hablar en voz alta. No había nadie en el cementerio que pudiera oírla. «Sé que hace tiempo que no te visito», continuó en voz baja. «Pensé que al mantenerme alejada de aquí podría mitigar el dolor de tu partida, pero no fue así. Terminé plasmando en papel emociones que no debería haber reprimido, y lo siento. Solo quería que supieras que te extraño mucho, aunque hace tiempo que no vengo, y que no hay resentimientos. Mi mejor amiga me enseñó lo que es guardar rencor a tu padre, y no quería eso contigo. Fuiste un gran padre, y mi vida no es la misma sin ti. No sé si me estás escuchando, pero espero que sí. Y espero que también puedas perdonarme». Dicho esto, Annie se inclinó lentamente y besó la lápida. A partir de entonces, prometió visitar la tumba al menos una vez por semana. Su padre se lo merecía, como mínimo. Una vez hecho esto, Annie decidió que debía volver a casa y prepararse para el colegio. Estaba agotada por el vuelo, pero ya había faltado demasiado a clase, entre la suspensión y el viaje. Si faltaba mucho más, se quedaría muy atrás. Así que Annie paró otro taxi y se dirigió a casa. De camino, Annie sintió un fuerte dolor en el pecho cuando el taxi pasó por el sendero que llevaba al bosque de Innsbruck. A diferencia de hacía unos días, no había ninguna niña jugando en la nieve. Ni siquiera había nieve, solo hierba marrón y empapada. La escena le pareció totalmente extraña, y Annie se alegró de pasar de largo. Finalmente, su casa apareció a la vuelta de la esquina. Annie sintió un pequeño alivio al verla. Había echado de menos su propia cocina, su comida y, sobre todo, su propia cama. Sin embargo, la soledad y el vacío de la casa la entristecieron. Parecía que volvería a cenar y desayunar sola. El interior de la casa seguía igual. Afuera había amanecido, acababa de salir el sol, pero dentro seguía oscuro y sombrío. Podía sentir el vacío en cada habitación, desde la sala hasta la cocina. Iria era una niña pequeña, pero su ausencia se hacía sentir con más fuerza que un rascacielos. Annie añoraba aquellos días en que oía con frecuencia golpes en la puerta, y al otro lado aparecía una niña sonriente de cabello blanco. Como si fuera una señal, alguien llamó suavemente a la puerta de Annie. Annie se giró sobresaltada, con los ojos muy abiertos. «Iria», exclamó, antes de reprocharse a sí misma su estupidez. Claro que no era Iria. Pero entonces, ¿quién era? Que Annie recordara, nadie más había llamado a esa puerta antes. Cuando Annie abrió la puerta, vio a dos mujeres que le resultaron vagamente familiares. Ambas eran bastante altas, de estatura similar, y tenían el mismo cabello blanco. Una llevaba el pelo corto, a la altura de la mandíbula. Vestía una camiseta sin mangas rosa y vaqueros. La otra tenía el pelo mucho más largo, recogido en una coleta, y llevaba una bonita blusa y falda, con zapatos de tacón alto. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Annie, confundida. «Me alegra verla también, señorita Leonard», respondió secamente la de cabello más largo. Al oír su voz, Annie las reconoció de inmediato. «¿Sella? Leisrit?», preguntó Annie, asombrada. «Están tan diferentes. ¿Qué pasó?». «Lord Hubstachate nos pidió que te entregáramos este mensaje», explicó Sella con su habitual tono profesional. Leisrit metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre, que le entregó a Annie con ambas manos e inclinó la cabeza. «Acht me escribió una carta», pensó Annie en voz alta. Al instante, se puso nerviosa. ¿Acaso le exigiría que le devolviera a Iria? ¿Buscaría venganza por haberla alejado de ella? Acht era un hombre muy poderoso y podía hacerle la vida imposible a Annie si se lo proponía. Con inquietud, Annie abrió la carta y leyó para sí misma. «Señorita Leonard, te escribo para informarte que me has vencido. Aprovechaste mi imprudencia, mi deseo de obtener el Santo Grial y mi falta de rigor con mi nieta para arrebatármela. Una vez que descubrí dónde estabas, supe que no tenía ninguna posibilidad de recuperarla, y acepto la derrota con dignidad. Idjasbiel era la basa más valiosa de la casa de Innsbruck. Era nuestra mejor y última esperanza de alcanzar el Santo Grial que tanto anhelábamos.
Ahora que se ha ido, no queda ninguna esperanza. Una parte de mí esperaba que se mantuviera leal a su familia, pero la sangre traidora de su padre corre por sus venas. Ahora, el linaje Ainsworth desaparecerá. Cuando los historiadores de la magia analicen la caída de los Ainsworth dentro de décadas, detectarán dos causas fundamentales. Kiritsugu Emiya inició la espiral descendente, y tú la culminaste. Kiritsugu Emiya y Anya Leonard, la perdición de la casa Ainsworth. Cuando Justea se descubrió la tercera magia hace tantos años, algo que yo debía lograr, y todo nuestro esfuerzo resultó inútil y una pérdida de tiempo, mis compañeros magos Ainsworth concluyeron que ya no había esperanza para sus esfuerzos y se quitaron la vida. Pero yo seguí adelante, perseverando en la búsqueda del Santo Grial y la tercera magia que contenía. Ahora, sin embargo, debo coincidir con mis hermanos fallecidos. Ya no hay esperanza. La has acabado, y también conmigo. Espera, preguntó Annie en voz alta, entonces, él Seiya asintió. Justa Shade von Ainsworth ya no existe, proclamó. No parecía ni contenta ni triste por lo sucedido. Simplemente lo afirmó con la neutralidad de cualquier otro hecho de la vida. Por eso llevamos esta ropa. Ya no somos sirvientes de Ainsworth. La idea del suicidio de Ash la atormentó por un instante, pero enseguida lo apartó de su mente. No permitiría que la hiciera sentir culpable por su caída. Sus propios deseos lo habían cegado, llevándolo a cometer actos indescriptibles contra su propia sangre. No merecía ni un segundo más de sus pensamientos. Pero Amy se negaba a creer el resto, lo del fin de los Ainsworth. Ella seguía viva y coleando, al igual que esos dos que tenía delante. Mantendrían vivo el apellido familiar e incluso lo encaminarían hacia un nuevo rumbo. Un camino lleno de alegría, vida y felicidad, y no la búsqueda despiadada de un objeto mágico maldito. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes dos? Les preguntó Anya con preocupación. Sabía lo que era vivir en la calle y no quería que ellos dos lo experimentaran. Seguiremos adelante con nuestras vidas, explicó Seiya. Mañana empiezo a trabajar como secretaria en una consulta médica privada en Múnich, y Leisrit. Sigo buscando trabajo, explicó con una sencilla sonrisa. Usamos todos los objetos de valor que encontramos en la mansión para comprar un apartamento en la ciudad. Es realmente bonito. ¡Qué maravilla!, respondió Annie. Me alegro mucho por ustedes dos. Y me alegro de que ya no tengan que usar esos uniformes ridículos. ¿Quién iba a decir que eran tan guapas? Leisrit jadeó, claramente complacida por el halago. Seiya intentó mantener un tono neutral, pero incluso ella esbozó una leve sonrisa ante las palabras de Annie. Dime, preguntó Seiya, ¿sería de nuevo? ¿Será feliz Illa con su nueva vida en el extranjero? No tengo ninguna duda. Esta vez, Seiya sonrió de verdad. Eso era todo lo que necesitaba oír. Queremos muchísimo a nuestra pequeña. Gracias por darle una vida mejor. Cuídense mucho, dijo Annie. Vengan a visitarnos cuando quieran. Tú también, respondió Seiya. Luego, ella y Leis se dieron la vuelta y se marcharon, listas para continuar con sus nuevas vidas. ¿La oíste? Annie oyó a Leisrit exclamar entusiasmada. Dijo que soy guapa. Annie soltó una risita antes de volver a entrar en su casa. Se cambió de ropa para ir al colegio. Se cepilló los dientes y se preparó unos huevos revueltos para desayunar, que engulló rápidamente, ya que iba un poco retrasada. Justo antes de marcharse, se detuvo y se miró en el espejo. De pie frente a él, se detuvo un momento para observar su aspecto. Luego, se llevó la mano a la nuca y se quitó la goma que le sujetaba el moño, dejando que su cabello cayera sobre sus hombros. Ella tenía razón, así se veía mejor. Entró al edificio de la escuela 5 minutos antes de que comenzara la primera clase. Muchos niños estaban afuera, disfrutando del clima inesperadamente cálido y soleado. Su bullicio llenaba el aire tanto dentro como fuera, pero muchos se callaron al verla pasar, quedándose en silencio y mirándola con ojos sorprendidos por razones que Anya no podía comprender. Anya se irritó un poco. Odiaba que la miraran fijamente. Cuando Annie entró al aula, el señor Schultz no estaba, pero la mayoría de la clase sí.
Y, al igual que todos los demás, los alumnos dentro del aula dejaron de hablar y la miraron fijamente, algunos con la boca abierta, en cuanto la vieron. Por un instante, reinó un silencio atónito en la sala. Entonces, sucedió algo que Anya no se esperaba en absoluto. «Anye», gritó Armin, corriendo desde su asiento hacia ella. Tenía los ojos muy abiertos y llenos de preocupación. «¿Dónde has estado? Nadie te ha visto en 5 días». Anya retrocedió. Sus ojos también estaban muy abiertos. ¿Qué quieres decir? Tras tu suspensión el jueves, fui a tu casa para ver cómo estabas, explicó Armin. Pero no contestaste. Volví el viernes y seguías sin contestar. Yo estaba en Japón, explicó Anye, algo a la defensiva. Ella tiene familia en Japón, así que la llevé a verlos. ¿Tan malo es eso? No lo entiendes, presentamos una denuncia por desaparición ante la policía, explicó Mikasa. Te han estado buscando desde el sábado. Nadie te ha podido encontrar. Podrías haberle dicho a alguien a dónde ibas, le dijo Eren. Muchos estábamos preocupados. ¿Preocupados? Anye dejó la frase inconclusa. Ustedes estaban preocupados por mí. Anye pasó lentamente junto a Armin y se sentó en su asiento a un lado de la sala. Miró fijamente al suelo, intentando comprender lo que acababa de oír. A su alrededor, los alumnos retomaron sus conversaciones en voz baja. Hola, dijo Armin en voz baja, sentándose en el escritorio junto a ella. El resto de sus amigos se reunieron detrás de él. ¿Estás bien? No quería causar tanto revuelo, declaró Anye. Solo quería alejarme unos días. Alejarme de todo esto. Dejó la frase inconclusa. Armin suspiró. Supongo que es culpa mía. Estuvo mal que te acosara constantemente con lo del bosque. Debería haber respetado tu privacidad, y lo siento mucho. Anye lo miró. Parecía que lo decía en serio. Por si sirve de algo, yo también lo siento, intervino Eren. Sí, yo también, asintió Sasa. Los demás murmuraron disculpas por haber molestado a Anye y ella. Anye se sorprendió mucho al verlo. Muy pocas personas habían sido tan amables con ella. No, soy yo quien debería disculparse contigo, respondió Anye. Ustedes no fueron los que acosaron a ella vaciando su casillero, y yo simplemente asumí que habías sido tú. No debí haberte amenazado así. Lo siento de verdad. Oye, no te preocupes, respondió Armin con una sonrisa. Perdonar y olvidar, no. Sí, perdona y olvida. Anye miró a su alrededor, a cada una de esas personas. Aquellas que se habían preocupado por ella cuando pensaron que había desaparecido. Aquellas que admitieron haberla ofendido y aceptaron de buen grado sus disculpas cuando ella les había hecho daño. Quizás no sean tan malas después de todo. Entonces, vamos a parar en esa cafetería de camino a casa después del colegio, ya sabes cuál, le propuso Armin con sinceridad. ¿Te gustaría venir con nosotros? La vieja Anya Leonard se habría negado. La vieja Anya Leonard estaba triste y sola en este mundo, sin nadie a quien recurrir y con todos hostiles o indiferentes hacia ella. Pero entonces apareció en su vida una niña llamada Iria, y estuvo ahí para ella. Reía con ella, le brindaba su apoyo y le enseñó el valor de la amistad. Y gracias a ella, la vieja Anya Leonard murió y fue enterrada. Sí, respondió Anya con una sonrisa. Eso suena genial. Nota del autor. Estén atentos al epílogo en los próximos días. Capítulo 23. Epílogo. Era un día frío y ventoso a principios de abril. El viento había arreciado con fuerza, soplando a gran velocidad por el pueblo. La temperatura había bajado hasta los 0 grados centígrados, e incluso caían algunos copos de nieve del cielo nublado. Anye sonrió para sí misma. El tiempo no podría haber sido más apropiado. Anye miró su reloj y comprobó la hora. La 1:30. Debería ser en cualquier momento. El vuelo aterrizó al mediodía, lo que significaba que Leisrit y Seiya llegarían al aeropuerto sobre las 12:45 para recoger a los recién llegados. Había unos 45 minutos desde el aeropuerto hasta la casa de Anye, así que efectivamente, una limusina, la misma en la que Anye había viajado decenas de veces, se acercaba traqueteando por la carretera hacia su casa.
En cuanto la vio, Annie la saludó con la mano. Solo podía imaginar la reacción de cierta persona que iba en esa limusina. Probablemente, rebotando de emoción en su asiento, pensó Annie. En cuanto la limusina se detuvo, una pequeña figura de cabello blanco salió disparada. Annie apenas tuvo tiempo de mirarla antes de que la abrazara con tanta fuerza que podría haberle roto las costillas a un jugador de fútbol americano. A pesar de quedarse sin aliento, Annie le devolvió el abrazo con la misma intensidad. «Dios mío, te has vuelto más fuerte», comentó Annie una vez que ella se apartó. «Japón definitivamente está de acuerdo contigo». «Gracias, Ryoya. Te has soltado el pelo». «Sí. Un buen amigo me dio ese consejo». Ella se rió. «Me alegra verte, Annie. A ti también me alegra que esto haya funcionado». Leisrit y Seiya salieron de la limusina por la primera fila, seguidas por otras 4 personas del compartimento principal. Shirou saludó a Annie con la mano mientras sacaba el equipaje del maletero. Taiga parecía emocionada de estar allí, mientras que Sakura ayudaba pacientemente a Shirou con las maletas. Una cuarta chica, Rin, con quien Iria se había hecho amiga en la escuela, también los acompañaba. En cuanto Annie tuvo oportunidad, le escribió una carta a Iria contándole lo que le había sucedido a su abuelo. Desde entonces, mantuvieron una correspondencia frecuente. En una carta de hace aproximadamente un mes, Iria mencionó que tendría vacaciones escolares a principios de abril y le sugirió que la visitara en Alemania. Cuando Shirou se enteró, decidió organizar un gran viaje. Sakura y Rin aportaron la mayor parte del dinero, al parecer, sus familias eran muy ricas, y allí estaban. Annie bajó a la limusina para ayudar con el equipaje y guiar a todos a su casa. No tenía ni idea de dónde iban a acomodar a todos, pero ya se ocuparían de eso después. Annie abrazó rápidamente a Sakura y Taiga y se presentó a Rin, quien también se presentó. «Iria ha hablado tanto de ti que siento que ya te conozco», dijo Rin. Su voz no era especialmente cálida, pero sí educada. «¿En serio?», preguntó Annie, volviendo la mirada hacia Iria, que estaba charlando con Leisrit y Seiya. «Oye, dime la verdad. ¿Cómo está ella allí?». Rin se encogió de hombros. «Está muy bien», respondió con sinceridad. «Tiene algunas dificultades con la barrera del idioma, pero en ella la está ayudando mucho. Por lo demás, está perfectamente». Annie asintió. «Bien». «De acuerdo», gruñó Shirou, sacando una maleta particularmente grande del maletero. «Esa es la última. Puedes dejarlos dentro, junto a la puerta. Ya me ocuparé de dónde dormirán después», indicó Annie. «Por ahora, ¿por qué no comemos algo?». «Antes de hacer eso», intervino Iria, yo quiero ir a hacer una visita». Annie la miró fijamente. Sabía exactamente a qué lugar se refería Iria. «¿Estás segura?». Iria asintió. «Sí. Quiero verlo una última vez». «De acuerdo», dijo Annie en voz baja. «De acuerdo, podemos ir solo nosotras dos unos minutos». «No, quiero que vengan todos», aclaró Iria con semblante serio. «Todos. Ya es hora de que se revele el secreto de este pueblo». Annie arqueó las cejas. El secreto que tanto se había esforzado por mantener oculto, ahora Iria quería revelarlo a todo el mundo. «Es lo mejor», se convenció Annie, pero aún tenía una pregunta. Iria, preguntó, «¿a quién te refieres con todos?». 20 minutos después, todos caminaban por aquel sendero hacia el bosque de Insvern. Los 19. Annie e Iria iban a la cabeza. Detrás de Iria iban Shirou y Taiga, Sakura y Rin. Leis y Seiya iban al lado de Iria. Y caminando detrás y a la derecha de Annie estaban Armin y el resto de sus nuevos amigos. «Annie, ¿estás segura de esto?», preguntó Armin tímidamente. «Sí», respondió Iria por su amiga. «Quiero que sepas dónde he estado viviendo estos últimos 14 años». «Está bien, de verdad», insistió Armin. «Ya te dije que no me interesa verlo más». «Mentiroso», respondió Annie con una sonrisa burlona. «Vamos, esta es una pregunta que te ha estado rondando la cabeza desde hace mucho tiempo». «Bueno, sí, está bien», cedió Armin de mal humor, pero Annie se dio cuenta de que estaba contento. Seguía nevando ligeramente, pero el viento amainó y ya no hacía tanto frío, así que el paseo fue bastante agradable.
Annie esperaba que Ille estuviera nerviosa, pero, para su sorpresa, Ille estaba muy tranquila y relajada, como si estuviera a punto de dar por concluido algún asunto pendiente y no volver a mirar atrás. En cuanto a ella, Annie sintió que se tensaba. Las imágenes de esos cuerpos no dejaban de pasar por su mente. Esos cuerpos destrozados, el agua azul brillante teñida de rojo por la sangre, esos ojos rojos sin vida que la miraban fijamente desde la piscina. También estaba el asunto de Acht. Más concretamente, lo que quedaba de él. ¿Se encontrarían con su cuerpo putrefacto y autolesionado tirado por ahí? Annie esperaba que no. No sería una imagen muy agradable. Finalmente, tras caminar un rato, la mansión Einsvern apareció sobre su pequeña colina, rodeada de pinos. Lucía tan austera y gris como siempre, incluso más ahora, pues no había ventanas con luz cálida que indicaran la presencia de un hogar. Las puertas dobles de la mansión estaban selladas. Todos, excepto Annie, Illa, Leisrit y Sella, se quedaron atónitos al ver ese castillo en medio del bosque. Lo sabía, dijo Armin sin aliento. Sabía que había un hogar aquí arriba. ¿Aquí vivió mi padre durante 9 años? Preguntó Shirou con asombro, contemplando las esbeltas torres de la mansión. Illa ignoró sus preguntas. Tenía la mirada fija en las puertas, hacia las que se dirigió lentamente. Apoyó una mano en la manija de madera, acariciándola con delicadeza. Luego abrió la puerta y desapareció dentro. Annie y los demás la siguieron, todos respirando con calma. Era exactamente como Annie lo recordaba. El salón principal aún conservaba su techo alto. Seguía allí la escalera curva, alfombrada de rojo, que subía en espiral hasta el segundo piso. Y seguía allí aquel pasillo bajo la escalera que conducía a los cuencos del castillo y a aquella habitación. Iria no estaba por ninguna parte. Ya se había perdido en algún lugar de la mansión. Pueden explorar libremente, anunció Annie. Pero, yo no bajaría por ese pasillo debajo de las escaleras si fuera ustedes. Los demás hicieron caso a Annie y se dispersaron, cada uno dirigiéndose a un rincón diferente del castillo. No te preocupes, susurró Sella al oído de Annie. Leisrit y yo limpiamos antes de irnos. Evidentemente, así fue. El castillo entero lucía impecable, como cuando estaba habitado. Además, parecía haber sido despojado de todos sus objetos de valor. Leisrit mencionó que ella y Sella se habían llevado todo lo valioso del lugar y lo habían usado para comprar su apartamento en Múnich, pero realmente lo habían vaciado por completo. Voy a ir a Iria, les dijo Annie. ¿Sabes dónde está? Preguntó Leisrit. Annie asintió. Sí. Mientras todos exploraban la planta baja, Annie subió las escaleras hasta el segundo piso y siguió el pasillo de piedra. Si ya iba a estar en algún sitio, sería en su antigua habitación. Y, efectivamente, allí la encontró junto a su vieja cómoda. A diferencia del resto de la casa, parecía que Leisrit y Sella habían dejado esta habitación prácticamente intacta. Recordando viejos tiempos, le preguntó Annie en voz baja para no asustarla. Iria negó con la cabeza. Solo estoy recogiendo un par de cosas. Annie miró las manos de Illa y notó que sostenían 2 retratos. Uno era de Iris Biel, el mismo que colgaba en la pared de Illa antes de que se mudara a Japón. El otro era de Kiritsugu, que Annie nunca había visto. Tengo buenas noticias, dijo Illa de repente. Quería contártelas en privado y en persona. Annie arqueó una ceja. ¿Qué noticias? La carta de mi padre contenía más información de la que leíste aquella noche en el cementerio del templo Ryudou, explicó. Nunca le diste la vuelta. ¿En serio? ¿Qué decía? Iria sonrió levemente. Mi padre colocó explosivos en las profundidades del subsuelo, cerca de las líneas de energía de Fuyuki, lo que cortará su suministro de maná. Cuando eso suceda, destruirá el sistema de la guerra del Santo Grial. ¿Qué? Illa, qué buena noticia. Exclamó Annie. Corrió hacia ella y la abrazó. Es excelente. Lo sé, asintió Illa. De hecho, podré llevar una vida normal, tal como dijiste. Me alegro mucho por ti, le dijo Annie. Kiritsugu realmente te ayudó. Sí, lo hizo, dijo Illa en voz baja. Tomó el retrato y lo sostuvo en una mano. Para mí y para ella. Illa alzó el retrato de su madre con la otra mano.
Mi madre murió sola e indefensa, pero donde quiera que esté ahora, debe de ser feliz sabiendo que fue la última Insvern en morir por el Santo Grial. Ella apretó ambos retratos contra su pecho, como si los abrazara. Las cosas han cambiado mucho desde que te conocí, comentó Annie. El cambio es bueno, respondió ella. Sobre todo cuando es para mejor. ¿Y cómo han cambiado las cosas para mejor? Hace 3 meses, ella estaba atada a su propio destino. Estaba atrapada en esa mansión y en los planes de su abuelo, mientras que Annie estaba sola, huérfana, sin amigos y triste. Ahora, ambas serán libres, con muchos amigos en quienes apoyarse y un futuro brillante por delante. ¿Estás lista para dejar todo esto atrás? Le preguntó Annie a su mejor amiga. Ella sonrió con determinación. Estoy lista. Nota de la autora. Y con esto terminamos. La idea de Amigos en la Nieve surgió hace aproximadamente un año, y verla finalmente llegar a su fin es realmente increíble. Estoy muy orgullosa del resultado y espero que la hayan disfrutado tanto como yo al escribirla. Gracias, como siempre, a todos los que han leído hasta aquí, especialmente a quienes me han seguido y han dejado reseñas, incluso las negativas. Si nadie leyera mi trabajo, no tendría sentido escribir nada, así que me alegra que miles de lectores, sí, miles, lo comprobé, hayan leído esta historia. Entretener a la gente es lo que hace que escribir sea tan gratificante, y espero haberlo logrado para la mayoría de ustedes. Cuando empecé a publicar capítulos de esta historia, muchos me preguntaron por qué Annie u otros personajes de Ataque a los Titanes aparecían. ¿Por qué no simplemente hacer una historia con un personaje original como protagonista? Es una pregunta muy válida, así que pensé en aclararla rápidamente. La primera idea que tuve, y que finalmente se convirtió en Amigos en la Nieve, era escribir una historia centrada en Annie. La idea de conectarla con Destino surgió mucho después, y no iba a descartar la inspiración principal de esta historia. Annie es mi personaje favorito de Ataque a los Titanes, y tengo mucha curiosidad por ver qué le sucede en la historia original. Por favor, nada de spoilers más allá del episodio 50 del anime. Por último, me han preguntado un par de veces sobre una posible secuela. Consideré brevemente la idea de escribir una secuela de Amigos en la Nieve, una con menos drama y más acción, pero tras pensarlo bien, decidí que me gusta cómo terminaron los personajes al final de esta historia y que me inclino mucho por no escribir una secuela. Aún así, si de verdad queréis que la historia de Annie e ella continúe, no dudéis en decírmelo dejando una reseña, y si suficientes lectores se hacen oír, podría reconsiderarlo. Como mínimo, una posible secuela no llegará hasta después del estreno de las 3 películas de Avengers sin spoilers. Bueno, eso es todo lo que tenía que decir. Aunque no termine escribiendo una secuela de Amigos en la Nieve, no será la última vez que sepan de mí. Seguro que pronto se me ocurrirá una nueva idea para un fanfic. Siempre lo hago. Hasta entonces, adiós, y gracias de nuevo por acompañarme en el viaje de Annie e ella.